mejoramos como sociedad. Muy bien, estamos en nuestra secuencia Mujeres de Campo a propósito de toda esta circunstancia que se ha vivido desde ayer, cuando la congresista Patricia Chirinos ha contextualizado la situación, el momento y los testigos que eran parte de la situación que provocó el primer ministro Guido Bellido. Según palabras de Patricia Chirinos, le habría expresado algo que es aborrecible en realidad, una situación totalmente terrible, cuando le habló de su estatus marital, que ella había sido soltera, casada, viuda, y el señor Bellido le habría contestado en esa circunstancia que solo faltaba que la violase. A una mujer hablarle de violación es evidentemente una circunstancia absolutamente inaceptable. Y solo haciendo un paréntesis, el señor Vladimir Cerrón, que tiene que aparecer en todos lados a partir de las expresiones que tiene, dice: la solución del problema de la mujer no pasa por hacerla depositaria de la lástima o lograr normas proteccionistas. Hasta ahí todo bien, es verdad, sino por reconocerle sus derechos y posición económica o social en el modelo de producción que se desenvuelve. El neoliberalismo, y ahí ya mete la política, evidentemente le niega esos espacios. En realidad, quienes le niegan esos espacios es la sociedad misma, que ha postergado, y en un país como el nuestro, donde la violencia contra la mujer es un problema estructural que tiene que ver con una mirada machista sobre la mujer. Permíteme, Mónica, citar un solo ejemplo en este caso. En Nicaragua, el presidente de la República, que ya tiene mucho tiempo en el poder, como sabemos, ha sido acusado de violar a su hijastra. Una cosa a su hijastra. Y manipuló la justicia para que esta presunta violación no fuera investigada, porque es el presidente. No tiene nada que ver con el neoliberalismo, sino con el machismo que precedió a todos los sistemas políticos modernos. De manera que cuando el señor Cerrón mete la explicación antineoliberal para todo tema, todo uso, no hace sino poner en evidencia su falta de percepción de la realidad peruana. O su coincidencia en una mirada de esa naturaleza, ¿no? Que todo pasa por la política, y no es así. Bueno, señora Mavila, ¿cómo está? Bienvenida, perdón. ¿Cómo está, Mónica? ¿Cómo están? Saludos a mis amigos de RPP y a todos sus escuchas y televidentes. Esto no es una cuestión de ideologías, Rosa. Nos conocemos bien, usted es una mujer de izquierda, levanta las banderas de izquierda, pero el tema de la violencia contra la mujer, el acoso político, la verbalización y la banalización de la violencia entre una estructura machista es una realidad que padecemos todos o todas, para decirlo más exactamente. Bueno, un eslogan del feminismo de los 80 era que todo el tema privado tiene connotación y naturaleza política, pero está apuntando, por supuesto, a la necesidad del cambio de mentalidad y de la transformación de las costumbres en la relación hombre-mujer. Pero ya que estamos hablando de acoso, Mónica, yo creo que con seriedad, un poco más allá del ruido político, hay que distinguir las distintas formas de acoso, ¿no? En el debate político y en el debate jurídico. Tú sabes también, como yo, Mónica, que es distinto el asedio sexual callejero, el meter la mano, decir palabras subidas de tono en la calle o similares, del asedio sexual en los centros de trabajo, el asedio laboral, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de ascender o incluso de mantenerse en el trabajo, y del asedio político en puridad, ¿no? Y dentro del asedio político hay excelentes investigaciones como las de Maruja Bárez, que nos hablan pues de los niveles, de las intensidades del asedio político, ¿no? Por ejemplo, una mujer campesina boliviana que fue asesinada y que generó todo un movimiento social de envergadura, o en Huánuco, una mujer que fue asesinada para impedirle que acceda al poder regional, o regidoras de Ica que fueron amenazadas por el alcalde para firmar un contrato que tenía serios problemas, poniendo en riesgo su vida. Pero ¿hacia dónde apuntamos? ¿Que se está, digamos, minimizando de alguna manera lo que puede haber ocurrido con la congresista Chirinos? ¿O a dónde apunta, digamos, su reflexión?
Yo creo que tenemos que contextualizar el asedio político en un contexto, como en este caso, en que se mezclan temas de mentalidad patriarcal con temas de naturaleza política. O sea, yo creo que si es verdad, porque hay, como tú sabes, doble testimonio. Pero hay 3 testigos, verdad, ¿no? Sí, Además, testigos. partiendo con la desconfianza de lo que pueda decir una mujer, eso también es un problema, Rosa. Justamente no se trata de no hacerlo, se trata de asumir que lo que ha dicho la congresista es cierto. Correcto. Entonces, si eso es así, o sea, si validamos la versión de la víctima, digamos, yo creo que un tema de fondo tiene que ver con aquella mentalidad que piensa pues que la alusión al estado civil de las mujeres, a su condición sexual, a su vida privada, es parte de las relaciones sociales en el sistema político. Y déjeme decirle, Rosa, y eso es una cosa que a usted también le ha pasado, usted también ha estado en la política, yo estoy en el periodismo. Cualquier descalificación a una mujer pasa o por su edad, o por su apariencia, o tiene que ver con el índole sexual. Es decir, para decirlo coloquialmente, te chantan amantes, te dicen que eres vieja, te dicen que eres gorda. Y entonces eso... Te dicen que eres fea, te dicen que eres rígida. Exactamente. Que no tienes Entonces, capacidad de raciocinio ni de argumentatividad. Eso es algo que está instalado en la cabeza. A eso iba, eso está en el chip, y disculpa que en eso sí no pretendo defender al premier, pero eso está en el chip de tirios y troyanos, Mónica. Yo quiero recordar el debate de la ley de asedio. Pero no podemos aceptarlo. Tampoco, pero esto es un tema de mentalidad de época, pues, ¿no? Es un tema en que la relación, el chip de naturaleza sexual o laboral, o de incapacidad, o de capitis diminutio, más allá de lo que quieran, está inscrito en la mentalidad de época en nuestro país. Yo creo que ese es un tema de mentalidad tradicionalista que tiene que ser visto como parte de una visión de época que tiene que superarse. Señora Mavila, sí. Cuando usted fue congresista de la República, usted fue presidenta, si no me equivoco, de la Comisión de la Mujer, hubo propuestas, recuerdo, diversas en contra del acoso hacia las mujeres, ¿no? En diversos aspectos, ¿no? Sexual, político. ¿Qué recepción tuvieron esas propuestas? ¿Qué atención le brindó el Congreso que usted integró a esas propuestas y si estas prosperaron? ¿Hubo disposición de parte de los diferentes parlamentarios de llevar adelante esas propuestas? Muchas gracias por la pregunta, porque quien primero presentó el proyecto de ley contra el acoso callejero fue quien le habla. Exacto. Y pues miren, las reacciones, por eso digo que tirios y troyanos, ¿no? Recuerdo, cómo no, la reacción sobre todo del congresista Belaúnde Moreira, Martín que de Belaúnde, decía que criminalizaba el acoso, ya no se podía piropear a las mujeres, ¿no? Esa visión pues que pretende estigmatizar y rotular la criminalización del acoso. Y yendo a los contenidos, la mayoría de todos ellos votó en contra, aceptaron solo parcialmente el proyecto, porque lo refirieron a los ámbitos administrativos. Por eso ahora todas las municipalidades sacan resoluciones contra el acoso y dan orientaciones en ese sentido. Pero lo que le quitaron es la parte de naturaleza penal, aquella que sostenía que el acoso era una conducta de naturaleza penal y no solo una contra la libertad y no solo contra el honor. Y yo recuerdo que en el debate la mayoría congresal optó que era solamente un tema de honor. Yo creo que es un tema contra la libertad, contra la autodeterminación femenina. Preguntémonos, ¿qué tiene que ver la distribución de locales congresales con el estado civil de una representante? Exactamente, política? Esa es la pregunta. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y por eso... ¿Qué debe pasar con Bellido en una situación de este tipo? Que es primer ministro, más allá de lo que podemos describir como una estructura machista. ¿Qué debe pasar? ¿Qué debería pasar? Mónica, es que siendo primer ministro, el cuestionamiento del primer ministro tiene detrás pues que caiga el gabinete, como tú sabes, ¿no? Entonces estaría de por medio, ya hablando del tema político más global, la pérdida de la bala de plata de sectores opositores. Yo sí creo, Mónica, y permítaseme un minuto, no quiero defender al premier porque se ha dicho lo que ha dicho, está mal lo que ha dicho y su conducta debe pasar a la Comisión de Ética.
En ese sentido, yo no estoy de acuerdo con lo que refiere la congresista Patricia Suárez, de que las mujeres con conciencia de género, más allá de nuestra visión política, no nos hayamos pronunciado. Yo lo estoy haciendo en este momento. Creo que el premier debe pedir mínimamente disculpas y no negar una conducta si es que esta se ha desarrollado. Ojalá los testigos prueben plenamente que esta sí se ha desarrollado. Y en ese sentido, yo sí creo que el cuestionamiento del premier podría significar, en el contexto ya en el que se plantea este problema, en el contexto político y el escenario del asedio, en un giro pues del gabinete en cuanto tal, ¿no? Ojalá que tenga usted razón. Quería preguntarle, robando tiempo, porque ya estamos con el tiempo vencido. Usted ha mencionado a la Comisión de Ética, pero sucede que no se ha instalado todavía. Ya pasaron más de 35 días y no existe esa comisión todavía en este Parlamento. ¿Cómo lo explica? Yo creo que es una responsabilidad del Congreso, ¿no? O sea, yo conozco a la presidenta, no me parece muy sustentada la razón por la que la comisión esté funcionando. Sin embargo, en honor a la verdad, también quiero decir que a mi juicio el contexto político sí tiene que ver con un cuadro en que conscientemente la vacancia no es una utopía, ¿eh? La vacancia se grita por sectores tradicionalistas en calles y plazas. Entonces, tampoco pensamos de que eso sea una utopía, una locura, pensar de que el reclamo justo contra el asedio pretenda también ser ubicado en un contexto político que esté mirando más allá, desde una perspectiva ya de generación de una crisis política de mayor envergadura. Muchas gracias. Señora Mavila, muy concreto nada más, Fernando, una precisión con respecto a la pregunta que le hizo Mónica sobre la situación de Guido Bellido. Patricia Juárez le pide a Bellido que dé un paso al costado. ¿Usted, concretamente, está de acuerdo con eso? Yo creo que Bellido debe pedir disculpas en vez de negar la situación. Ya. Si no lo hace, yo creo que la decisión es del presidente. Muy bien, muchas gracias. La hemos comprendido, señora Rosa Mavila, y recordamos que ha sido congresista y presidenta, ese título de la Comisión de la Mujer durante el quinquenio pasado. Muchas gracias por su presencia en RPP. Vamos a los anunciantes de RPP y retomamos Ampliación de Noticias.